Indudablemente que estamos atravesando un periodo muy crítico. Venimos de 3, 4 años en donde las lluvias fueron bastante esquivas para nuestras zonas. Esas lluvias esquivas han producido de que nuestro acuífero, pobrecito acuífero, se fuera degradando en calidad y en profundidad. Esa merma importante que hemos tenido en cantidad y calidad de agua está afectando a muchos establecimientos agropecuarios porque veníamos mal acostumbrados. Justamente hoy de una visita veníamos charlando de eso. Veníamos de unos periodos muy húmedos en donde había una abundancia de agua, entonces uno sobrecargaba los campos porque se lo estaba permitiendo la realidad del campo. Hoy en día, después de este periodo de 3, 4 años secos, los niveles freáticos han descendido, se han salinizado muchos de ellos, entonces empieza a generar crisis. Y ante una crisis, el productor, y es entendible, empieza a tomar a veces decisiones que no son lo aconsejable, por los tiempos, por la necesidad. Entonces lo que estamos haciendo desde la agencia y desde la experimental de Rafaela se puede resumir en ayudarlos a pensar un poco sobre qué caminos debo tomar para lograr ese abastecimiento de agua. Y toda esta actividad que venimos desarrollando nosotros la estamos resumiendo en 2 palabras, que es seguridad hídrica. Un término que se usa mucho en Cuenca, pero que se adapta bien al campo. ¿Qué implica eso? Tratar de garantizar a los establecimientos agropecuarios agua en calidad y en cantidad, no solo para los animales, sino también para la gente que vive en el campo, que es otro tema también que nos interesa y que debe ser abordado. Y para ello se requiere una correcta gestión de un recurso tan fundamental como es el agua. Y para los que son profesionales saben que para gestionar algo yo debo planificar. Y ahí es donde entramos fuertemente a trabajar con los productores, ayudándolos a planificar, a pensar en una situación ideal, cómo sería ese manejo del campo, cuántos animales voy a tener, qué tipo de almacenamiento voy a necesitar. Esa planificación hay que pensarla en lo grande. Después viene otra etapa que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora en más? ¿Cuáles son los pasos mínimos que debo hacer que estén encuadrados dentro de esa planificación? Por ejemplo, un detalle fundamental es, si yo tengo que ir a buscar una nueva fuente de agua, una herramienta muy importante para los productores es un estudio geoeléctrico. Es un estudio viejo, que tiene muchos años de historia, y en donde al productor le podés determinar con bastante precisión dónde tiene que perforar y a qué profundidad. Entonces eso ya empieza a evitar esos niveles de imprecisión que se ven en los campos en donde uno entra y ve perforaciones por todos lados, que es prueba y error. A lo mejor, fíjese en un detalle que no es menor, el productor por una necesidad hace una perforación a 11 metros de profundidad y quizás lo ideal hubiera sido 8. Porque con 11 ya empieza a entrar en otro acuífero que es más salado. Todas esas cuestiones es la que uno tiene que tratar de ayudarlo a pensar, porque hoy en día el productor está desesperado, con razón, y cuando uno está desesperado piensa poco porque tiene que actuar rápido. Entonces uno tiene que tratar, en la medida de lo posible, que el productor, como diríamos, ponga el pie sobre el freno, se calme, piense y le aconsejamos cuál sería la secuencia de pasos ideal para tener la menor cantidad posible de errores. Errores vamos a tener siempre, pero tenemos que evitar los errores porque tienen mucho cero los errores. Hoy en día una inversión de una perforación, de un molino, de una bomba solar, es costosa. Entonces, tenemos que tener muy en claro el porqué y el para qué de cada una de las cosas. En estas regiones mayoritariamente se trabaja con la parte ganadera. ¿Qué tipo de trabajos o consejos se puede dar para el productor que está escuchando y qué otro tipo de trabajo se realiza para otras áreas? Porque no es solamente ganadería, por supuesto, lo que aqueja o lo que tiene que ver con esta crisis a nivel climático. Sí, indudablemente que la ganadería
te acota un poco la cantidad de tecnología que podés volcar por los costos y porque las ganancias que vos tenés son relativamente menores que, por ejemplo, el sector lácteo. Pero hoy en día el productor lo que tiene que hacer es, como le decíamos, planificar. ¿En el qué sentido? Bueno, si yo necesito buscar nuevas fuentes de agua, necesito hacer un estudio geoeléctrico. Si el estudio geoeléctrico me dio lugares con probabilidad, tengo que hacer perforaciones. A esas perforaciones hay que determinar bien cuánta agua le puedo sacar. Y recién ahí salir a comprar qué mecanismo de bombeo voy a instalar. El solar anda muy bien, el eólico anda muy bien, el eléctrico anda bien, siempre y cuando esos sistemas estén adaptados a la capacidad que tiene el pozo. Porque lo peor que puede pasar es que compremos una bomba, la instalemos y a los días de estar funcionando se nos esté secando el pozo. Eso quiere decir que estoy comprando una herramienta que tiene una capacidad superior a lo que me puede brindar el pozo. Todas esas cuestiones son las que uno está charlando y va aconsejando. Por ejemplo, en el tema ganadero también es muy recomendable empezar a juntar agua de lluvia. No sabemos lo que va a venir de aquí en más, pero si sigue habiendo periodos de lluvias por debajo de las medias históricas, vamos a tener que aprender a cosechar agua de lluvia. Y ahí empezamos también a cómo la juntamos, dónde la juntamos, cómo usamos esa agua, si recargamos el acuífero o la mezclamos. Tenemos un montonazo de experiencia de cómo se debe manejar. Lo que necesitamos con el productor es sentarnos a charlar tranquilo y con tiempo. Lamentablemente hoy en día la crisis ya la tenemos instalada. Esto es lo que yo le vengo a plantear. Muchas de las cosas se deberían hacer en invierno para el verano que viene. Pero algunas cosas sí se puede estar haciendo ahora con vista a solucionar el problema y que tenga impacto fuerte en el verano que viene. Pero la idea central es que los productores agropecuarios se asesoren, que pregunten, que se acerquen al INTA, a la agencia más cercana, y pregunten quién está trabajando en esta temática y si le podemos dar una idea, o un apoyo, o alguna sugerencia. Hay mucho trabajo hecho en el norte de Santa Fe que se puede replicar en la zona, pero hay que tener muy en claro cuál es la problemática que tiene ese campo en particular. Y en función de eso se adaptan las tecnologías. Y a través de una mirada personal, ¿cómo ve al productor de esta región en cuanto a esta crisis? Hay algunos que seguramente ya pueden optimizar los recursos, otros que quizás les falta información. ¿Está tomando nota? ¿Hay un relevamiento de cómo se trabaja actualmente? Digamos, uno lo entra a percibir por las consultas. Hay muchos productores que están preocupados y están consultando porque entran en crisis los sistemas. Lo que tenemos que trabajar muy fuerte nosotros es tratar de que entren más cantidad de productores para que no lleguen a la crisis. Porque cuando yo llego a la crisis, la capacidad de maniobra que uno tiene ya es más reducida. En cambio, si yo llego con más tiempo, puedo tener más efectividad en los consejos y en las sugerencias que uno puede dar. Hay muchos productores. Uno quisiera que más productores se involucren, pero también es cierto de que muchos productores hasta que no entran en crisis no lo perciben a este problema. Pero bueno, la idea es que a medida que estos productores van necesitando un asesoramiento, que uno esté en tiempo como para tirarle algún salvavidas, por lo menos, para empezar a tener una idea de qué secuencia de pasos deberían cumplir. No es complicado. Siempre le decimos a la gente, esa bendita planificación hídrica es volcar en una hoja de papel qué quiero hacer yo, a dónde quiero ir, con cuántos animales quiero llegar, qué tengo, qué me falta. Es simple, poner datos concretos. Si yo, por ejemplo, si tengo 200 animales voy a tener una demanda X, pero si mi sueño es llegar a 300 animales, esa demanda la voy a tener que ir ya previendo. Son todas esas cuestiones que hay que empezar a tirar sobre un papel y empezar a tirarle datos. Hay mucha información, hay muchas tecnologías, solo es cuestión de adaptarla a la realidad de cada campo. Gracias, Rubén. ¿Alguna información más que deba saber el productor? Que no deje de preguntar. Lo más importante es que se asesore bien.
Cuando tenga una duda, vaya al INTA más cercano y pregunte quién está trabajando en esta temática y si le podemos dar una mano en este tema. Hay muchas cuestiones que deben ser abordadas con datos concretos y no los tenemos a veces esos datos. Entonces, a veces necesitamos cierta medición para que el asesoramiento que uno le pueda brindar tenga buen puerto.